destino más cruel que la muerte. Se puede decir, e incluso saber que los mejores deseos, con las mejores intenciones de todas, pueden ser los más desastrosos. Un ejemplo claro de ello son las armas, las cuales fueron diseñadas para ayudar al ser humano, ya sea para tareas o defensa propia. Hoy día, muchas de estas son usadas para la destrucción y muertes masivas, pero ¿qué pasa cuando sufres un destino, el cual puede ser mejor? O incluso peor que la muerte. O mejor dicho, ¿qué pasa cuando lo sufres solo, sin ninguna ayuda de alguien? La inmortalidad es algo que siempre el ser humano ha estado buscando desde sus inicios. ¿Para qué es miedo a la muerte, a un Dios que todo lo ve y todo lo sabe, a un ser de oscuridad y de maldad pura, o a dejar de existir, simplemente desaparecer? Pero, ¿nunca te has planteado esto? Es decir, ¿qué pasa con el dolor? ¿El hecho de ser inmortal no te quita el dolor? ¿O qué pasa con la locura? Esa parte de nosotros, la cual permanece oculta, o dormida durante toda nuestra vida, o la gran mayoría, que nunca despertamos, o mucho mejor. ¿Te gustaría ver morir a todos tus familiares? Estas y más dudas tenía el padre Saúl, o por lo menos como se llamaba en ese entonces. Saúl era un padre, el cual se encontraba bajo el poder de la ya extinta Santa Inquisición, pero esto cambió cuando la Santa Inquisición había acabado con la familia de Saúl, esto debido a que la esposa de Saúl era la encargada de curar a los habitantes del pueblo, con sustancias a base de plantas y animales que ella misma creaba. Sin embargo, tal parece que un habitante del pueblo hizo correr de boca en boca un rumor, el cual decía que la esposa de Saúl practicaba la magia oscura. Tal parece que este rumor llegó a oídos de la Santa Inquisición, los cuales tomaron cartas en el asunto, asesinando a la esposa de Saúl junto a sus dos hijos. Esta fue la gota que derramó el vaso. Saúl podía haber pagado cualquier precio, pero la muerte de su familia fue algo que él no pudo soportar. La delgada capa de la locura se había roto, pero, a pesar de esto, su sentido común no había sido afectado. Él sabía mejor que nadie que no podía hacer nada en contra de la Santa Inquisición. Esta tenía muchos sirvientes y leales. Tratar de rebelarse sería un suicidio seguro, pero, como dicen, por venganza uno es incluso capaz de remover cielo y tierra, y Saúl no era la excepción. Él decidió tomar una navegación con rumbo al Vaticano, con la excusa de conocer al Papa de ese entonces y estar a su cargo. Esto tardó mucho tiempo, pero al fin lo logró. Saúl no iba con las intenciones de besarle la mano al Papa, o jurarle lealtad. Él iba tan solo para ganarse la confianza de los demás y que le dijeran cómo es que la Santa Inquisición llegó tan lejos, y cómo sería la forma para acabar con ella, obviamente para que le dijera que él evitaría eso. Así como lo pensó, así pasó. Saúl pudo ganar mucha confianza, la suficiente confianza incluso que el Papa mismo le había tomado un gran aprecio. Con esto, Saúl se animó a preguntarle al Papa. Disculpe sumo pontífice, pero, ¿qué secretos guarda la Santa Inquisición? Pues mira, la Santa Inquisición solo es una cortina de humo a lo que armamos. La verdad es que, solo fue inventada para mantener a la Iglesia como máximo poder de todo. Por ello asesina, por así decirlo, brujos, los cuales no hacen nada de brujería, son solo científicos y políticos de alguna otra ideología, pues esto nos ha mantenido en el poder durante mucho tiempo. Ya que muy pocos, por así decirlo, magos, de verdad saben usar la magia, pero para eso hay algo llamado la Hermandad del Secreto. ¿Qué es la Hermandad del Secreto? Pues mira Saúl, como te había dicho, la Hermandad del Secreto es un movimiento detrás de la Santa Inquisición. Este se encarga de guardar los más oscuros y peligrosos secretos de la humanidad, secretos que podrían acabar con nosotros en un instante. Perdone el atrevimiento, pero, ¿dónde se encuentran esos secretos? Normalmente les hacemos creer a la gente que destruimos esos objetos frente a todos, pero la verdad es que no los destruimos. Hacemos parecer que sí, pero la verdad es que hacemos réplicas, libros y objetos semejantes a estos. Todos están guardados debajo del Vaticano. Esto nos ayuda. ¿Para qué sirve esto? Es decir, ¿por qué ocultar esto? ¿Por qué mentir? ¿Por qué los matan frente al público? ¿Qué finalidad tiene esto? Como te dije, estos secretos son muy peligrosos para el mundo. Muchos son formas de homicidios en masa y destrucción enorme. Como último favor, ¿me podría mostrar ese lugar? Normalmente casi nadie está permitido bajar a esos aposentos, pero has demostrado que eres de confianza. Pero aún así solo te daré 5 minutos, de lo contrario te tendré que matar.
Esas últimas advertencias eran muy claras y concisas, esos secretos eran tan especiales que incluso la muerte entraba en este juego. Saúl decidió tomar el riesgo y seguir todas las indicaciones dadas por el Papa. El Papa llevó a Saúl a un santuario debajo del Vaticano. Para entrar el Papa deslizó algo sobre una pared. Esta pared se abrió en dos grandes puertas. Saúl había comenzado a tener miedo, tal vez las cosas divinas de verdad eran tan poderosas. Luego de esto, el Papa caminó con Saúl por un lugar iluminado. La iluminación no eran antorchas ni nada que él haya visto, eran como unas esferas transparentes que emitían una fuerte luz como el sol. El pasillo era blanco, pero la construcción no era de piedra y arena, era de hierro. Esto le sorprendió a Saúl, ya que el hierro solo se usaba para ciertas armas y armaduras. Al final de la estantería se encontraban muchos libros. El Papa le dijo a Saúl: Aquí te dejo, ya sabes, 5 minutos. Dicho esto, el Papa salió del lugar. Saúl se había quedado solo y profundamente admirado, pero este sentimiento no opacaría lo que Saúl venía a buscar. 5 minutos eran los suficientes para buscar algo en contra de la Santa Inquisición. Saúl tomó un libro al azar. Saúl abrió un libro llamado El Umbral. Era un libro grande, pesado, pero sobre todo, era un bello libro. La portada era una hoja de un aparente metal, tenía incrustaciones de diamante y de esmeralda. A cada lado tenía dos serpientes de un aparente cobre, cada uno con una esmeralda. En medio el título con letras de un aparente rubí, rodeado por las serpientes de cobre y por encima de esto, un pequeño diamante brillante. Pero Saúl solo lo contempló un momento, abrió el libro y comenzó a hojearlo lo más rápido posible. En una de sus hojas vio la ilustración de un hombre, aparentemente con los brazos extendidos hacia el sol, como pidiendo algo. Esto le fue de gran atracción a Saúl y decidió arrancar la hoja del libro, aunque daba tiempo, y decidió echar otra ojeada. En una página decía una leyenda. Saúl no acabó de leer esto cuando el Papa lo tomó por la espalda y le dijo: Ya casi se acaba tu tiempo. Saúl asustado le dijo: No se preocupe, ya acabé. Saúl se levantó y colocó el libro en su lugar. El Papa lo miró y dijo: El Umbral, el libro más secreto de todos. Tienes mucha suerte, con solo leer parte de esto, ya tienes el conocimiento de años, si lo logras memorizar. Este libro es muy peligroso, contiene absolutamente todos los conocimientos de la humanidad y del más allá, todos los secretos de la existencia están aquí. Ese libro, esa información, todo, era ese libro. Saúl decidió salir del Vaticano unos días, con la excusa de visitar su antiguo hogar, obviamente esto para estudiar la hoja que tenía. Esa única hoja tenía algo que como título poseía, el día del descanso de Dios. La hoja decía algo parecido a esto. De las oscuras noches, al libre albedrío de ellos siguen bajo la luz de él. Pero, cuando él deja por instantes la tierra, ellos son los reyes en ese momento. El reverso es la clave, la luna y el sol allá. Uno el hospedador, y ellos los hospedantes. Una frase difícil de interpretar, cuando no se tienen las cosas necesarias. El reverso es la clave. Se refiere a decirle una oración al revés. La luna y el sol la llave. Se refiere a lo que hoy día llamamos eclipse de sol. Uno el hospedante. Se refiere a abrirle las puertas uno en ese momento. Y ellos los hospedantes. Se refiere a que ellos entrarán al mundo en ese momento. Todo ya estaba preparado, pero Saúl decidió invocar a alguien llamado Tuflas. Era peligroso, pero, ¿valdría la pena el riesgo? El día del descanso de Dios había llegado ya. La luna se postró ante el sol, tapándolo y dejando todo en oscuridad. Saúl miró al sol. Mientras lo miraba, más ciego quedaba. El grito: Después de haber terminado estas frases, Saúl había quedado casi ciego. Lo único que alcanzó a ver fue que el cielo se tornó de un color rojizo, y a la luna como el sol de color negrizo. Al bajar la mirada solo sintió que unas gotas que salían de sus ojos. No podía ver por la ceguera, pero sintió algo similar a la sangre. Todo ya estaba cumplido. Una voz se acercó a Saúl y le dijo: Saúl solo dijo: ¿Quién eres? Tú eres. Tuflas. Eres el diablo. Solo te puedo decir que eres
Deseo. ¿Qué deseas? Deseo el poder de reencarnar. Eres uno de los primeros los cuales me piden ese deseo fuera de la común. Me agrada ver tu alma digna y cuál es tu deseo. Deseo que la Santa Inquisición sea erradicada. ¿Qué? Gracias, eres como un ángel. De la nada, así como así, el eclipse se había esfumado, parecía que nunca había pasado nada, incluso su vista había vuelto, lo único que era diferente, era que algunas rocas se habían derretido, por donde parecían haber caminado, pero, tal parecía que todo sería igual, o al menos por un tiempo. Un tiempo después que Saúl había invocado a esa entidad, Saúl pensaba que todo había sido un engaño, pero se había equivocado, una enfermedad había ya azotado gran parte de la población mundial de ese entonces, y a Saúl le había tocado parte de la enfermedad, debido a que había atacado parte de su sistema inmunológico. Saúl comenzó a sentir en carne propia, el dolor en su máxima expresión, fue largo el tiempo que duró el dolor, hasta que su cuerpo mortal murió. Al morir, él ya había olvidado el deseo que pidió a esa entidad, solo sintió su alma cayendo en un vacío, y luego, él abrió los ojos. Al abrir los ojos, se encontraba en un lugar desconocido, un lugar el cual no había visitado jamás. Trató de levantarse, pero tal parecía que sus manos y brazos, tanto como sus piernas, no respondían, no tenía fuerza para moverse libremente. Trató de hablar, pero solo salían sonidos sin ningún sentido de su boca, tal parecía que todo era más grande, era todo tan claro. Saúl había reencarnado en un crío, un bebé indefenso. Así fue el tiempo en el que Saúl moría y reencarnaba en un bebé. La enfermedad, la peste negra, ya había avanzado por el mundo, un mundo en el cual la iglesia había creado, su superstición, su fanatismo había creado esto, pero Saúl también sabía que era debido a esa entidad que había llamado ese Zuzlas. Generación tras generación Saúl moría, y volvía a reencarnar en un nuevo ser. Tantas veces fue esto que incluso Saúl presenció la caída de la Santa Inquisición. Esto lo había puesto muy feliz, ya que presenciar la caída de su enemigo, le había hecho muy feliz, para eso había dedicado su vida. Esa noche, Saúl se acostó para nunca más despertar de nuevo. Saúl cayó en un profundo sueño, en él se encontraba ese ser, el ser que le había dado ese poder a Saúl. Saúl lo miró y dijo: Qué bueno verte de nuevo, ya estoy listo para dejar este cuerpo. ¿Crees que siempre ya estás listo? Sí, dediqué toda mi vida a esto. La lanzaste y fallaste en el intento. ¿Qué? Sí, mira, tú le pediste ese deseo cuando aún eras ese hombre, cuando aún eras Saúl, pero si recuerdas, moriste tiempo después cuando la peste negra azotó el mundo, por lo tanto, tu vida en ese momento me perteneció a mí. En ese momento, Zuzlas sacó a un ser, tenía un cierto parecido con Saúl, solo que este tenía la piel grisácea, y ojos negros como la noche y pupilas rojas como la sangre, parecía llorar sangre, pero estaba sonriendo. Mira, Saúl, este cuerpo me lo reclamo y cuando mi cuerpo mortal cambió, pero la desventaja es que no recibe órdenes, ya que no quiero lo que me hace falta para que sea mi soldado, tu alma. ¿De qué te sirve solo un soldado? Al decir esto, decenas de cuerpos salieron de la nada, todos eran los cuerpos que Saúl tuvo algún tiempo. Estos cuerpos eran semejantes al primer cuerpo de Saúl. No tendrás mi alma. Dicho esto, Zuzlas desapareció, y Saúl abrió los ojos como siempre, un nuevo crío. Pasaba el tiempo, y Saúl ya había tenido millares de cuerpos: la revolución industrial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, Vietnam, Chernobyl, pestes, atentados, muerte, todo esto y más ya había vivido Saúl. Cada vez más se hundía en la locura y la demencia. El miedo a la muerte había desaparecido, pero el miedo a vivir lo había suplantado. Suicidios, asesinatos, muerte, locura, pobreza. Era lo único de la vida de Saúl. Él buscaba aliviar este tormento.
La última experiencia de Saúl fue el atentado del 11 de septiembre del 2001. Saúl, con todo lo que había visto y recordaba, no se le hacía de sorpresa, pero lo que lo hizo sorprenderse, fue un libro que cayó junto a la gran construcción, el libro, la Biblia de Satán. Saúl tomó el libro, y como instinto, lo abrió. En una página decía, El Salvador. Pero esta hoja no pertenecía a esa Biblia, pertenecía a un libro distinto. La página solo tenía una oración. Te llamo a ti, oh gran anciano, hijo del mal. Saúl quedó en shock, pero este se acabó cuando un nuevo avión chocó contra la otra torre, y como si estuviera programado, corrió dentro de la torre en medio de rumba y grito. Te llamo a ti, oh gran anciano, hijo del mal. Y como una luz, todo se iluminó, y de la nada, apareció un ser repulsivo y horrible. Él dijo. Saúl le dijo. Por favor, te pido, arrebátame mi vida y el alma. Luciano lo miró y dijo. Saúl solo dijo. Las consecuencias no me importan, lo único que me importa es dejar de vivir. Luciano lo miró y dijo. Saúl entró en su boca, y fue triturado hasta el alma.